Aquí es buenos días, ¿verdad? Pero todos sean bienvenidos. Mi nombre es Manuel Plasencia. Estamos intentando llevar el mensaje de la palabra de Dios por medio de la tecnología del internet, a través de donde pueda llegar. Espero que en estas clases que me toca a mí compartir, el Señor pueda hablar algo a tu vida. Que Dios te bendiga mucho. Disfruta. You bring restoration. You bring restoration. You bring restoration to my soul. You bring restoration. You bring restoration. You bring restoration to my soul. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar el bautismo del Espíritu Santo. Tal vez lo hemos estudiado muchas veces, hemos hablado mucho de eso, pero no tienen ni idea de cuán importante es esta clase. Muy importante. Es el poder de Dios disponible para nosotros. Es la unción de Cristo disponible para nosotros. A veces es tan fácil nada más sentarse ahí, escuchar la clase y ya. Pero no, hay un poder de Dios que está disponible para que llevemos el mensaje a aquellos que no lo conocen. Hoy vamos a estudiar todos los textos que voy a tener aquí. Están tomados de la Nueva Versión Internacional, la Santa Biblia, la Nueva Versión Internacional, que es un lenguaje más moderno y como que se entiende un poco más fácil, ¿verdad? Los que tengan su Biblia, ahí vamos a ir comparando. Hoy vamos a ver, son 3 aspectos los que vamos a ver el día de hoy: recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, evidencias de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, y una vida llena del Espíritu, de estar lleno del Espíritu como en nuestra vida. Esos son los 3 aspectos que vamos a estudiar. Vamos a comenzar con la parte de recibiendo el bautismo del Espíritu. Hoy estamos estrenando este otro micrófono, a ver cómo funciona, para poder poner mejor la voz ahí en el video. Bueno, ya a mi técnico no le gusta que lo ponga en evidencia, pero está bien. ¿Qué es el bautismo del Espíritu? ¿Qué es el bautismo del Espíritu? Voy a comenzar explicando primero la parte de Jesús, ¿sí? Entonces vamos a Lucas 4:16 y 17. En cuanto lo tengan, me dicen amén para saber que ya lo encontraron en su Biblia. Y si no lo encuentran, pues también está bien, lo pueden leer aquí adelante, aquí enfrente. Dice que Jesús, ¿verdad? Estamos hablando aquí de Jesús. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? ¿No? Belén, en Belén, en el mismo lugar donde el rey David nació. Nació en Belén, pero vivía en Nazaret, ¿sí? Dice que donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Las sinagogas eran lugares donde se reunían los judíos para estudiar la palabra de Dios, recibir enseñanza, pero el lugar principal de adoración estaba en Jerusalén, en el gran templo de Jerusalén. Entonces Jesús acostumbraba, dice ahí, o sea, como era su costumbre, o sea, acostumbraba a ir los sábados. El sábado era el día del reposo, el equivalente a lo que nosotros ahora es el domingo, ¿sí? Él entró el sábado y como es costumbre, él entraba y daba una clase. Aquí es algo muy interesante. ¿Saben qué hay antes de esto? ¿Qué pasa antes de eso, al principio del capítulo 4? Cuando Jesús es llevado al desierto y es tentado por el diablo, donde Jesús comienza a derrotar al diablo. Y después de eso viene y va para, después del desierto va para Nazaret. Y ahí dice que entonces entra en la sinagoga, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Eran unos rollotes grandotes, no eran libros como los que estamos hablando, unos rollotes. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito. Fíjense bien, o sea, él buscó el lugar donde estaba escrito. Para que tengan una idea, les traje este mapita. Esta es la sección de Israel. De hecho, todavía Israel está aquí. Este es el mar de Galilea. Este es el mar rojo. El mar muerto, Mar de Galilea, el mar muerto. ¿Por qué se le llama mar muerto? Porque tiene una cantidad de sal tan inmensa que nada puede vivir ahí.
Pero esa sal, por eso es un lugar muy turístico. ¿Saben por qué? Porque gente de todo el mundo va especialmente los que no saben nadar, porque esa sal hace que el agua esté tan densa que te metes y no te hundes. No te hundes. La gente flota, aunque no haga nada, flota. Pero no hay nada de vida. Es interesante porque el mar de Galilea es todo lo contrario. Es un lugar lleno de vida, con peces. Todas las historias que leemos de Jesús que recogieron peces, etcétera, fueron en el mar de Galilea. Y lo curioso es que están alimentados por el mismo río. El mismo río los alimenta, el río Jordán. Pero un lugar tiene vida, un lugar tiene muerte. Interesante, ¿verdad? Bueno, en los mapas que les voy a estar enseñando voy a tomar como base Jerusalén. La estrellita roja es Jerusalén, para que tengan una idea qué tan lejos quedan los lugares y dónde estamos hablando, ¿sí? Acá está Nazaret, este es el área de Galilea. Aquí es el área de Samaria, aquí es el área de Judea. ¿Por qué es importante saber esto? Porque para el tiempo que Jesús vivió, Samaria, los samaritanos, era un lugar que los judíos despreciaban. Los judíos vivían en Judea y en Galilea, no vivían en Samaria. Muchos judíos, para ir a Galilea, preferían brincarse al otro lado del río y darle un rodeo para llegar a Galilea, para no tener que cruzar Samaria. ¿Por qué? Porque los de Samaria eran también gente hebrea, o sea, descendientes de ellos, pero que se habían mezclado con los pueblos de este lugar. Y no solo se habían mezclado biológicamente, sino también con sus creencias. Entonces la gente de Samaria creía en Jehová, o en Yahvé, como le quieran llamar, en el Dios en el que nosotros creemos, pero al mismo tiempo creían en otros dioses. Algo así como unos primos míos que cuando una de mis primas estaba enferma, en la mañana iba al hospital, a mediodía iba a misa y en la noche iba con los brujos, por si acaso, ¿verdad? A ver cuál de los tres funcionaba, ¿no? ¿Sí? Algo así, o sea, los de Samaria creían en Jehová, en Yahvé, pero era un dios más, como todos los demás dioses, ¿sí? Entonces por eso los judíos los despreciaban, porque eran gente mezclada y pura. ¿Quieres comentar algo, Jesús? No. Ok, entonces eso es importante que sepan, porque cuando leemos, por ejemplo, que Jesús habló con la mujer samaritana, estaba hablando con una mujer y que era samaritana, o sea, que despreciaban los judíos, ¿sí? Entonces, para que vean, Jesús fue para Nazaret. Aquí está Nazaret, cerquita del mar de Galilea. Y entonces dice que desenrolló el libro en el profeta Isaías y leyó lo que estaba aquí. Fíjense bien, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso lo está diciendo Jesús: por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Le estaba comentando de que había ido a la cárcel. Me gustó mucho el papá de Clark, un señor de 80 y tantos años, dio un devocional ahí cuando estábamos ahí, y les dijo esto, dice, les leyó esta parte a los presos, fíjense, y les dijo: Él te puede poner en libertad, pero primero tienes que ser libre en tu espíritu antes de ser libre físicamente. Entonces, fíjense bien lo que dice Jesús, lee eso que está en el profeta Isaías. Ah, caray. Oh, no lo tengo, perdón, pensé que tenía lo que seguía. Cuando él termina aquí de leer, dice que cerró el libro y vio a toda la gente y les dijo: esta palabra se ha cumplido el día de hoy delante de ustedes. O sea, que lo que el profeta Isaías había profetizado 800 años antes de Jesús se estaba cumpliendo. Ese Mesías ungido, fíjense bien, ¿cómo dice? ¿Ungido por quién? Por el Espíritu del Señor, estaba ahí delante de ellos. El Mesías que vino para pregonar buenas nuevas a los pobres, que vino a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los que están oprimidos en sus almas. Finalmente, o sea, a dar libertad, ¿sí? A dar el favor de Dios. Y fíjense bien, en el original de Isaías, después de eso dice, también habla de la venganza del Señor. Pero Jesús no leyó eso, porque Él no vino a eso. Todavía no es el tiempo del juicio del Señor. Él vino a anunciar las buenas nuevas, ¿sí? Después Él vendrá en gloria y poder para el juicio, para todos aquellos que no hicieron caso, ¿verdad?